Buenas noches amigos y bienvenidos a un nuevo programa de Tu Salud Financiera. Hoy estamos a diciembre 4 del 2012 y tenemos un programa súper excitante para ustedes. Hoy vamos a estar rifando el iPad que tanto hemos mencionado en Facebook, a todas las personas que le dieron like en nuestra página de Facebook, y estamos en vivo desde el Wall Street Studio aquí en TIVA TV. Les habla Efraín Sánchez, su consultor financiero, y como de costumbre me acompaña la licenciada Enid Flores. Hola Enid, buenas noches, ¿cómo te encuentras en la noche de hoy? Muy bien, feliz y contenta porque como observan ahí al frente tenemos la urna, está cerradita, no se puede abrir. Vamos a intentarlo para que vean que no se puede abrir. Así que más adelante vamos a tener el sorteo. Lo prometido es deuda, así que parte de lo que nos ha tocado, y esto es como una herramienta más que le queremos ofrecer a aquellas personas que nos escuchan y están pendientes a lo que tenemos que hacer, porque aquí lo principal es darle a ustedes herramientas y soluciones financieras para que podamos tomar control de nuestro dinero. Eso es correcto, Enid. Y le vamos a dar gracias a todas las personas que nos han estado llamando en estos días y nos han estado haciendo preguntas sobre las anualidades y con respecto a los Streamline, Enid. Hemos estado recibiendo muchas llamadas de ustedes y para eso es que estamos. Las dudas y las preguntas los podemos visitar a sus oficinas, a sus hogares, y les podemos llevar más información para que así usted se sienta más seguro, ¿verdad?, de los productos que le estamos llevando al aire a sus hogares, para que así ustedes tengan la información completa. Y también les decimos que nos pueden escribir por Facebook a Tu Salud Financiera, también en Twitter a Tu Salud Finanzas, y nuestra página www.tusaludfinancierapr.com. También tienen los teléfonos que nos pueden llamar para cualquier pregunta, o si quieren que ustedes les traigamos algún tema a ustedes al aire y lo desarrollemos, pues también estamos para complacerlos. Así que los teléfonos son el 296-9888. Y hoy les traemos un programa lleno de noticias también, como es de costumbre en esta sección. Así que si la licenciada pues pudiera comenzar, ¿qué tienes hoy para yo quería comenzar precisamente. La semana pasada, muy contenta, hablamos acerca de Adamaris López y su libro Vivencias. Y parte de las vivencias es lo que está sufriendo Adamaris y su familia durante esta semana. Y quería darle el pésame por la pérdida de su querida madre. Ellas ambas han batallado con una enfermedad fuertísima y hasta ahora esto es lo que ha ocurrido, así que mucho fortalecimiento para la familia. Y quería corregir, porque yo entendía que Adamaris estaba en Puerto Rico. No, estaba en los Estados Unidos en sus grabaciones, pero ella debe de estar acá, así que nuestro pésame y nuestro más cariño y apoyo, no solo en estos momentos de dolor que está pasando con su familia, pero a ese nuevo emprendimiento con el libro Vivencia. Excelente, Nid, gracias por traer, ¿verdad?, y aclarar la noticia de la semana pasada. Y amigos, yo tengo una noticia relacionada con Puerto Rico en relación al IBU y los recaudos del IBU, los cuales pues ustedes saben que eso ha sido tema en las últimas semanas en relación al cambio de gobierno y la situación fiscal en la cual tiene la isla actualmente. Me gustaría, Stephanie, que si puedes ponchar, les traigo, esta información viene del Banco Gubernamental de Fomento, donde nos compara el año 2012 con el 2013. Ustedes saben que ya estamos en el 2013 porque el año fiscal para Puerto Rico cierra en junio y comienza en julio. Y cuando comparamos el año fiscal 2012 con el 2013, vemos que hay un aumento de un 4%, y estamos hablando de que hay casi unos 18 millones de diferencia que se han recaudado, y tú sabes que eso es por la ley 154, y amigos, esta ley lo que ha hecho es que a las compañías foráneas se les ha impuesto un recaudo de un 4%, el cual ahora mismo está en un 3.75, y en el 2016 este impuesto va a ser eliminado, no lo vamos a tener. Y sabes que esto es tema pues importante para la situación fiscal de Puerto Rico, Enid, porque actualmente con los cambios que hemos tenido también en la tributación de las corporaciones locales y de los individuos, pues el gobierno ha dejado de recaudar alrededor de unos 600 millones de dólares
fue lo que dejó de recaudar el año pasado. Y entendemos que el gobierno este año pues tiene que tomar una decisión bien importante de si se sienta en la mesa a negociar con estas compañías foráneas, porque para mantener el presupuesto balanceado, nosotros entendemos que de la única manera actualmente sería manteniendo este impuesto. Y obviamente hay que hacer unos cambios adicionales en la cual nosotros tenemos que entrar en una mayor productividad dentro del país, porque no podemos mantener un país ni un negocio en el cual el 38% de las personas sea el que esté laborando y el resto pues no esté produciendo para la economía. Lamentablemente no hay ninguna empresa que pueda mantenerse o sostenerse de esta forma. De hecho, en coyuntura con lo que estás hablando, Estudios Técnicos tuvo el simposio La Economía Efectiva, Oportunidades 2013, y entre varias de las cosas que se presentó, una de ellas es el hecho, y esto pues sale en el periódico 5 Millas, que es un periódico a través del internet, la obsolescencia en el sistema político-económico. Y como parte de esta obsolescencia es cuáles son las áreas que hemos visto que son de gran problema y que hay que presentarla. O sea, vieron desde el 2000 al 2012 que estas evaluaciones las hemos visto constantemente, pero uno de los puntos que trajeron y que nosotros hemos hablado muchísimo aquí es que nosotros cambiamos lo que era la productividad por la economía de dependencia en el consumo. Sí. Y quien piense que una economía puede sostenerse a través del consumo, pues está totalmente errado, porque es la producción lo que logra. Nos ha aniquilado. Y esa dependencia del consumo a nosotros pues nos ha llevado a perder lo que nosotros lográbamos generar como tasas de crecimiento. De igual forma, pues tenemos las dos vertientes, porque también tenemos una población envejeciente, decreciente, que muchas personas se están yendo de la isla. La parte en términos educativos es la que está emigrando, y estos cambios tienen implicaciones en todas las áreas económicas y sociales. Definitivo. Y las estamos observando. Lamentablemente Puerto Rico hoy también está sufriendo la noticia del Publicista. O sea que todos estos puntos se unen y crean la situación que estamos teniendo. Me pareció muy acertado la información que en ese simposio, como siempre, lleva nuestro amigo y colega Villamil. Enidi, yo entiendo que Puerto Rico ya está empezando a dar un cambio en el sentido de que las redes sociales en estos últimos días, con la noticia del Publicista, muchísimas personas estuvieron proyectando la foto de este individuo en las redes sociales. Yo entiendo que ya hay una indignación, y como hemos dicho en otros programas, nosotros somos el gobierno, cada uno de nosotros. Si nosotros no nos unimos como sociedad, en comunidad y en familia, lamentablemente vamos a seguir teniendo estos problemas, y se va a seguir deteriorando la comunidad, se va a deteriorar todo lo que tiene que ver con nosotros como país, y lamentablemente ya el pueblo no aguanta más. Tenemos que empezar a trabajar educando bien a nuestros hijos. Empezamos por nuestra casa para después empezar a ayudar en lo que es la comunidad, y esa misma comunidad, nosotros si hacemos comunidad nos podemos ayudar unos a los otros con los diferentes negocios como profesionales. Cada uno de nosotros, si miramos en la misma comunidad, tenemos diferentes industrias a las que servimos, nos podemos ayudar para hacer crecer nuestras industrias, nuestros negocios, y a la misma vez como familia, para protegernos, porque no podemos dejarle todo a la policía, al gobierno. Lamentablemente tenemos que hacer nuestra parte, y hay que felicitar a la madre, que me imagino que con mucho dolor en el alma entregó a su hijo. Eso es parte de lo que nos toca, y sabemos que un hijo es tan importante, pero ella ahí demostró que la importancia de los valores, de la entereza en términos de lo que ocurre, y que todos tenemos que ser responsables de nuestros actos. Tengo una noticia bien positiva. Qué bueno, Anit. Y esta noticia es precisamente que el menú de Ponderosa ha traído nada más y nada menos que incorporado las setas puertorriqueñas. Sabes que hay un cultivo de setas, se está produciendo en Ay Bonito, y la compañía se llama Setas de Puerto Rico Inc. Y es de aquí.
Eso es para que vea, hay bonito, pues obviamente es frío, sí. Se están produciendo estas setas y en su compromiso de Ponderosa de continuar trabajando directamente con los puertorriqueños y apoyando el paladar nuestro, pues los ha incorporado y está tanto en el menú de desayuno, de almuerzo como de cena. Me pareció espectacular. Estas son las cosas que tenemos que emular aquí en Puerto Rico. Y es que eso vemos, eso es parte de lo que es producción. Sí, y promocionarlo entre nosotros mismos, porque nosotros somos los únicos que podemos promocionar nuestros productos y sabemos que al promocionar los productos de Puerto Rico lo que hacemos es que ese dinero se quede en Puerto Rico. La semana pasada estuvimos hablando con relación al PIB y al ingreso nacional bruto, en el cual vemos que más de un 33% del PIB sale de Puerto Rico. O sea, esto es más como si usted, una tercera parte de la producción suya en su hogar, se fuera para otro país. O sea, si ustedes se ponen a mirarlo desde esta perspectiva, van a ver que es una cantidad de dinero sustancial y de como único nosotros podemos mejorar esto es promoviéndolo de aquí. Y entiendo que también la Asociación de Industriales está promoviendo también lo que es hecho en Puerto Rico y el señor Sidre, Manuel Sidre. Esa es la Asociación de Productos de Puerto Rico. Perdón, Asociación de Productos está promoviendo también los productos. Este fin de semana tienen una actividad en Cagua. Es correcto, y es promoviendo los productos de Puerto Rico. Es como único nosotros podemos hacer que nuestras empresas crezcan, que podamos capitalizar con ese dinero para invertirlo dentro de nuestra economía. Y es lo que hace falta ahora mismo en Puerto Rico, porque con una productividad tan baja como la que tenemos, y encima de eso un tercio o más de una tercera parte del Producto Interno Bruto saliendo del país, yo entiendo que estamos en una encrucijada económica, y esto es parte de lo que tenemos que saber para poder establecer nuevas estrategias y estar claro de hacia dónde tenemos que encaminar o establecer nuestro norte como país. La parte positiva es que sí existen empresas puertorriqueñas que están dando y poniendo de sí. Cada vez que cada uno de nosotros pone su granito de arena es que podemos ver cambios significativos en términos del desarrollo económico global y colectivo que queremos tener aquí en Puerto Rico, que como tú has dicho es tan importante. ¿Sabes, Enid, que hay una compañía española que está reclutando personal puertorriqueño para llevárselo a África, a Nueva Guinea? Lo vi, me pareció interesantísimo. Y es importante, si me lo pueden ponchar rapidito, sé que nos tenemos que ir a pausa, pero me gustaría entrar. Pero eso es para que vean que nuestro talento va a todas partes, porque entonces no lo desarrollamos fuertemente en Puerto Rico. ¿Sabes por qué se está haciendo? Porque en Nueva Guinea el 65% de la población habla español y los ciudadanos americanos pueden estar por un periodo de un año sin ningún problema, y es parte de los beneficios que nosotros tenemos de ser puertorriqueños y a la misma vez ciudadanos americanos. Uy, me parece y esto perfecto. Es importante, y aquí se está capitalizando de una forma positiva y vemos cuáles son las plazas que se están buscando para llenar. Hay 9 ingenieros civiles, 5 arquitectos, 5 delineantes, 4 gerentes de construcción, 4 supervisores de obra o foreman, 2 topógrafos, 17 carpinteros, 48 albañiles, 8 fontaneros, 10 electricistas, 8 soldadores, 6 manejadores de equipo pesado, contratractores y excavadoras, mecánicos diésel, 8 choferes, 2 cocineros y un repostero, Enid. Y todos tienen que tener pasaporte vigente, tienen que tener su certificado de buena conducta, certificado de salud para poderse ir para poderse ir a trabajar y cualificar. Bueno, y felicitamos a los que hayan traído esta gran iniciativa. Queremos exportar nuestro talento y observamos que sí podemos no solo exportar productos, sino también exportar servicios. Así que ahora vamos a hacer una pausa, Anita, así que no se vayan. Regresamos de inmediato con Tu Salud Financiera.